Audiolibro Feminismo para principiantes. Autoría de Nuria Varela. Capítulo 1. ¿Qué es el feminismo? La metáfora de las gafas violetas. Me declaro en contra de todo poder cimentado en prejuicios, aunque sean antiguos. Autoría de Mary Wollstonecraft. El feminismo es un impertinente, como llama la Real Academia Española, a todo aquello que molesta de palabra o de obra. Es muy fácil hacer la prueba. Basta con mencionarlo. Se dice feminismo y cual palabra mágica, inmediatamente nuestros interlocutores tuercen el gesto, muestran desagrado, se ponen a la defensiva o directamente comienza la refriega. ¿Por qué? Porque el feminismo cuestiona el orden establecido y el orden establecido está muy bien establecido para quienes lo establecieron, es decir, para quienes se benefician de él. El feminismo fue muy impertinente cuando nació. Corría el siglo XVIII y los revolucionarios e ilustrados franceses, también las francesas, comenzaban a defender las ideas de igualdad, libertad y fraternidad. Por primera vez en la historia se cuestionaban políticamente los privilegios de cuna y aparecía el principio de igualdad. Sin embargo, ellas, las que defendieron que esos derechos incluían a todos los seres humanos, también a las humanas, terminaron en la guillotina, mientras que ellos siguieron pensando que el nuevo orden establecido significaba que las libertades y los derechos solo correspondían a los varones. Se refiere a todas las libertades y todos los derechos, políticos, sociales, económicos, todos. Así, aunque existen precedentes feministas antes del siglo XVIII, podemos establecer que, como dice Amelia Valcárcel, el feminismo es un hijo no querido de la Ilustración. Es en ese momento cuando se comienzan a hacer las preguntas impertinentes. ¿Por qué están excluidas las mujeres? ¿Por qué los derechos solo corresponden a la mitad del mundo, a los varones? ¿Dónde está el origen de esta discriminación? ¿Qué podemos hacer para combatirla? Preguntas que no hemos dejado de hacer. El feminismo es un discurso político que se basa en la justicia. El feminismo es una teoría y práctica política articulada por mujeres que, tras analizar la realidad en la que viven, toman conciencia de las discriminaciones que sufren por la única razón de ser mujeres y deciden organizarse para acabar con ellas, para cambiar la sociedad. Partiendo de esa realidad, el feminismo se articula como filosofía política y al mismo tiempo como movimiento social. Con 3 siglos de historia a sus espaldas, ha habido épocas en las que ha sido más teoría política y otras como el sufragismo, donde el énfasis estuvo puesto en el movimiento social. Pero, además de impertinente, o precisamente por serlo, el feminismo es un desconocido. Del feminismo siempre se dice que es recién nacido y que ya está muerto, dice Amelia Valcárcel. Ambas cuestiones son falsas. El trabajo feminista de los últimos años ha proporcionado material suficiente como para rastrear la historia escondida y silenciada y recuperar los textos y las aportaciones del feminismo durante todo este tiempo. Ha sido tan beligerante el ocultamiento del trabajo feminista a lo largo de la historia que sabemos que este libro, con el paso del tiempo, se quedará viejo no solo por las nuevas aportaciones, cambios, éxitos sociales o nuevas corrientes que irán apareciendo, sino porque el trabajo de recuperación de nuestra historia añadirá a la genealogía del feminismo nombres, acciones y textos desconocidos hasta ahora. Sobre la segunda afirmación de que ya está muerto, mucho nos tememos que no corresponde más a un deseo de quienes lo dicen que a una realidad. Todo lo contrario. A estas alturas de la historia lo que parece incorrecto es hablar de feminismo y no de feminismos en plural, haciendo así hincapié en las diferentes corrientes que surgen en todo el mundo. De hecho, podemos hablar de sufragismo y feminismo de la igualdad o de la diferencia, pero también de ecofeminismo, feminismo institucional, cyberfeminismo, y podríamos detenernos tanto en el feminismo latinoamericano como en el africano, en el asiático o en el afroamericano, como se cantaba en las revoluciones centroamericanas del siglo XX.
porque esto ya comenzó y nadie lo va a parar. Y es que uno de los perfiles que diferencian al feminismo de otras corrientes de pensamiento político es que está constituido por el hacer y pensar de millones de mujeres que se agrupan o van por libre y están diseminadas por todo el mundo. El feminismo es un movimiento no dirigido y escasamente, por no decir nada, jerarquizado. Además de ser una teoría política y una práctica social, el feminismo es mucho más. El discurso y la reflexión y la práctica feminista conllevan también una ética y una forma de estar en el mundo. La toma de conciencia feminista cambia inevitablemente la vida de cada una de las mujeres que se acercan a él. Como dice Viviane Erazo, para millones de mujeres el feminismo ha sido una conmoción intransferible desde la propia biografía y circunstancias, y para la humanidad la más grande contribución colectiva de las mujeres. Removió conciencias, replanteó individualidades y revolucionó sobre todo en ellas una manera de estar en el mundo. Ángeles Mastretta explica esta aventura personal con trasfondo poético en su libro El cielo de los leones. Nos dice: las puertas que bajan del cielo se abren solo por dentro. Para cruzarlas es necesario haber ido antes al otro lado con la imaginación y los deseos. Una buena dosis de la esencia de este valor imprescindible tiene que ver, aunque no lo sepa o no quiera aceptarlo un grupo grande de mujeres, con las teorías y la práctica de una corriente del pensamiento y de la acción política que se llama feminismo. Saber estar a solas con la parte de nosotros que nos conoce, voces que nunca imaginamos, sueños que nunca aceptamos, paz que nunca llega, es un privilegio de la estirpe de los milagros. Yo creo que ese privilegio, a mí y a otras mujeres, nos lo dio el feminismo que corría por el aire en los primeros años 70. Al igual que nos dio la posibilidad y las fuerzas para saber estar con otros sin perder la índole de nuestras convicciones. Entonces, como ahora, yo quería ir al paraíso del amor y sus desfalcos, pero también quería volver de ahí dueña de mí, de mis pies y de mis brazos, mi desafuero y mi cabeza. Y pocos de esos deseos hubieran sido posibles sin la voz terca y generosa del feminismo, no solo de su existencia, sino de su complicidad y de su apoyo. Fin de la cita. La disputa sobre el feminismo comienza con su propia definición. Por un lado, como dice Victoria Sau, atareadas en hacer feminismo, las mujeres feministas no se han preocupado demasiado en definirlo. Fin de la cita. Y por otro lado, sabido es que quien tiene el poder es quien da nombre a las cosas. Por ello el feminismo desde sus orígenes ha ido acuñando nuevos términos que histórica y sistemáticamente han sido rechazados por la autoridad, por el poder, en este caso por la Real Academia Española, RAE, cuya autoridad hace décadas que está cuestionada por el feminismo. Así dice el diccionario de la RAE en su 22ª edición del año 2001. Feminismo: doctrina social favorable a la mujer, a quien concede capacidad y derechos reservados antes a los hombres. Movimiento que exige para las mujeres iguales derechos que para los hombres. Fin de la cita. 3 siglos y los académicos aún no se han enterado de que exactamente eso es lo que no es el feminismo. La base sobre la que se ha construido toda la doctrina feminista en sus diferentes modalidades es precisamente la de establecer que las mujeres son actoras de su propia vida, y el hombre ni es el modelo al que equipararse, ni es el neutro por el que se puede utilizar sin rubor varón como sinónimo de persona. ¿Pensará la academia que las mujeres no tenemos derecho al aborto, por ejemplo, puesto que los hombres no pueden abortar? Siguiendo a Victoria Sau, el feminismo es un movimiento social y político que se inicia formalmente a finales del siglo XVIII y que supone la toma de conciencia de las mujeres como grupo o colectivo humano de la opresión, dominación y explotación que han sido y son objeto por parte del colectivo de varones en el seno del patriarcado, bajo sus distintas fases históricas de modelo de producción, lo cual las mueve a la acción para la liberación de su sexo con todas las transformaciones de la sociedad que aquella requiera. Fin de la cita. En la definición se hace hincapié en el primer paso para entrar en el feminismo, la toma de conciencia. Imposible solucionar un problema si antes este no se reconoce. De hecho, para Ana de Miguel, que dice:
Como ponen de relieve las recientes historias de las mujeres, estas han tenido casi siempre un importante protagonismo en las revueltas y movimientos sociales. Sin embargo, si la participación de las mujeres no es consciente de la discriminación sexual, no puede considerarse feminista. Fin de la cita. Por eso nos gusta utilizar la metáfora de las gafas violetas que ya dejó por escrito Gemma Lienas en su libro El diario violeta de Carlota, un estupendo manual para jóvenes. El violeta es el color del feminismo. Nadie sabe muy bien por qué. La leyenda cuenta que se adoptó en honor a las 129 mujeres que murieron en una fábrica textil de Estados Unidos en 1908, cuando el empresario ante la huelga de las trabajadoras prendió fuego a la empresa con todas las mujeres dentro. Esta es la versión más aceptada sobre los orígenes de la celebración del 8 de marzo como Día Internacional de las Mujeres. Aquí me permito abrir un paréntesis para comentar sobre este día. Nosotras no le llamamos solamente Día Internacional de la Mujer, sino que lo conmemoramos como Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y es que omitir el carácter de lucha de clases es desconocer toda la historia que se forjó en torno a este día, es permitir su borramiento. Y también significa que no comprendemos esa concatenación existente entre las categorías sexogenéricas y de clase, es desconocer la formación, el sostenimiento y esta potenciación mutua que ha habido entre patriarcado y capitalismo. Entendido el capitalismo como una fase más de un sistema socioeconómico jerarquizante, una fase que ha hundido y ha desprestigiado aún más la condición de las mujeres. Si ustedes desean indagar más sobre este punto, sugeriría la obra de Silvia Federici, Caliban y la Bruja. Por cierto, si la quieren escuchar, también la pueden encontrar en formato de audiolibro en este mismo canal en unas semanas posteriores. En esta obra, Federici explica muy bien esta conjunción entre patriarcado y capitalismo, y de paso destruye muchos mitos que se formaron dentro de la tradición socialista, anarquista, comunista, de izquierdas. Por ejemplo, este mito que colocaba a la lucha de clases por sobre cualquier otra. Era muy común y aún lo sigue siendo escuchar que la lucha de clases va primero, que no es una lucha de género o una lucha sexogenérica, que es una lucha de clases. Y Silvia Federici nos muestra de una manera muy magistral que no puede ir la una por sobre la otra, porque son indivisibles, porque para tratar la una necesariamente debo entender y atacar a la otra. Y es por todo esto que recalcamos esa calidad de obrera, de trabajadora, de proletaria, de la mujer en un 8 de marzo, porque esto es necesario entender para conseguir la liberación total, la liberación de todas. Porque el feminismo no es una lucha solamente individual. Yo no voy a acabar con el patriarcado por conseguir un trabajo donde no me exploten o mantener una relación amorosa equitativa, etc. Yo no voy a acabar el patriarcado de manera individual. Si el resto de mujeres continúan siendo atravesadas por toda una clase de violencias, yo no habré conseguido acabar con el patriarcado. Para que podamos tumbar al patriarcado necesitamos de una lucha colectiva. Así, esa es la única manera de conseguir la liberación total. Y este entendimiento, esta revisión conjunta de clase y sexo-género nos permite entender mejor el entramado de toda esta dinámica opresiva. Y bueno, hasta aquí mi paréntesis y prosigo con la lectura. En esa misma leyenda se relata que las telas sobre las que estaban trabajando las obreras eran de color violeta. Las más poéticas aseguran que era el humo que salía de la fábrica y se podía ver a kilómetros de distancia el que tenía ese color. El incendio de la fábrica textil Cotton de Nueva York y el color de las telas forman parte de la mitología del feminismo más que de su historia, pero tanto el color como la fecha son compartidos por las feministas de todo el mundo. Abro un nuevo paréntesis para comentar de historia y no de mitología. Dicen que fue un marzo de 1857 cuando miles de trabajadoras salieron a las calles a protestar por salarios más justos y por unas condiciones más humanas.
pero como siempre la policía del Bajo Manhattan las dispersó por la fuerza. Dicen que como resultado hubo muchas heridas. Otros cuentan que 120 mujeres fueron asesinadas por manos policiales. Luego, un 8 de marzo de 1875, hubo una manifestación casi de igual magnitud. Entonces las mujeres reclamaban por salarios más justos, pues en aquel entonces seguían cobrando menos de la mitad de lo que cobraban los hombres, y también reclamaban condiciones más dignas. Luego no se sabe muy bien si fue en 1908, si fue en 1910 o en 1911, pero en un marzo de esos años mueren calcinadas 146 trabajadoras de una fábrica textil. Algunos dicen que fueron las condiciones precarias de sus trabajos, otros dicen que fue algo intencionado. Como sea, la responsabilidad cae sobre los dueños de la fábrica. Hay que entender que esto nace dentro de un contexto de manifestaciones que se venían dando por muchos años y que previo a esto se había formado un sindicato en aquella fábrica y que ésta fue rechazada y que las mujeres dirigentes del sindicato fueron expulsadas de la fábrica. También hay que ver que todas estas manifestaciones se estaban dando no solo por un reclamo por unos salarios más justos y por unas condiciones laborales mucho mejores, sino que también se unían a los reclamos del entonces movimiento sufragista sobre el derecho al voto y también el acceso a la educación de las mujeres. Y también se hablaba de temas de anticoncepción. Y muchas de estas exigencias venían de movimientos que eran socialistas y también anarquistas y también pacifistas. Por ejemplo, una de las organizaciones que encabezó la huelga fue la de IWW, Industrial Workers of the World, que la conoceríamos en español como Trabajadores Industriales del Mundo. Esta organización tenía en sus filas más o menos como a 250,000 personas de afiliadas, y la mayoría eran anarquistas y tenían una lucha anticapitalista. Además, esta organización procuraba y creía que la salida a todo este engranaje de explotación era con la organización de la gente más explotada dentro de los trabajadores, es decir, las mujeres, los negros y los inmigrantes. Sobre la conmemoración del día hay que recordar que en 1910 Clara Zetkin propuso que haya un Día de la Mujer Trabajadora, dentro de la Segunda Conferencia Internacional de las Mujeres Socialistas celebrada en 1910. Entonces, a partir del siguiente año se celebró un 19 de marzo de 1911 como el Día de la Mujer Trabajadora en Alemania, en Austria, en Dinamarca y también en Suiza. Y también habría que recordar que en 1917, en un marzo, en San Petersburgo, muchas amas de casa salieron a las calles y empezaron a golpear sus cacerolas para protestar por el hambre que sufrían. Pedían pan y también pedían paz. Y esta manifestación fue de tal magnitud que se unieron también obreros y también el ejército a esta. Y esta se la conoce como el detonante de la Revolución Rusa. Esta fue el detonante que pedía la salida del zar Nicolás II y ahora la conocemos como la Revolución de Febrero. Muchos años después, ya después de la Revolución de Octubre, Alexandra Kollontai logró que se institucionalice en la URSS un Día Internacional de la Mujer. Hay muchos otros países y muchas otras fechas, pero para no alargarnos más, concluiremos que fue la ONU en 1975 que declaró a ese año como el Año Internacional de la Mujer, y luego 2 años más tarde pidió a los demás países que se celebrara un día como el derecho de la mujer y la paz internacional. Y así fue como empezó el borramiento de lo que fue el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, pues se borró esa palabra de la conmemoración, el de trabajadora. Se lo desvinculó de su carácter
revolucionario libertario anticapitalista y con una conciencia de clases. Y fue así que, con este borramiento de la historia, con este desconocimiento de la historia, el capitalismo logró mercantilizar este día. Y bueno, hasta aquí mi paréntesis y prosigo con la lectura. Dice la Real Academia en su tercera acepción de impertinente: anteojos con manija usados por las señoras. Fin de la cita. Así que, trayéndonos los impertinentes a la moda del siglo XXI, la idea es comparar el feminismo con unas gafas violetas, porque tomar conciencia de la discriminación de las mujeres supone una manera distinta de ver el mundo. Supone darse cuenta de las mentiras grandes y pequeñas en las que está cimentada nuestra historia, nuestra cultura, nuestra sociedad, nuestra economía, los grandes proyectos y los detalles cotidianos. Supone ver los micromachismos, como llama el psicoterapeuta Luis Bonino, a las pequeñas maniobras que realizan los varones cotidianamente para mantener su poder sobre las mujeres, y también la estafa que supone cobrar menos que los hombres. Ser conscientes de que estamos infrarrepresentadas en la política, que no tenemos poder real, y ver cómo la mujer es cosificada día a día en la publicidad. Supone conocer que la medicina, tanto la investigación como el desarrollo de la industria farmacéutica, es una disciplina hecha a la medida de los varones, y que las mujeres seguimos pariendo acostadas en los hospitales para comodidad de los ginecólogos. Una profesión en España copada por varones. Supone saber que, según Naciones Unidas, 1 de cada 3 mujeres en el mundo ha padecido malos tratos o abusos, y que en España son más de un centenar las mujeres asesinadas cada año por sus compañeros, maridos, novios o amantes. Supone en definitiva ser conscientes de que nos han robado nuestros derechos y debemos afanarnos en recuperarlos si queremos vivir con dignidad y libertad, al tiempo que construimos una sociedad justa y realmente democrática. Abro un paréntesis para comentar que hay feminismos que cuestionan el tema de la democracia, al menos vista desde el planteamiento formal estatal de lo que es democracia. Por ejemplo, los anarcosfeminismos se posicionan contra los cargos gubernamentales y contra la ilusión de democracia que se ha creado a través de los sistemas electorales. Hasta aquí mi paréntesis y prosigo con la lectura. Tener las gafas violetas es tener conciencia de género. Eso que a veces parece una condena porque te obliga a estar en una batalla continua, pero consigue que entiendas por qué ocurren las cosas y te da fuerza para vivir cada día. Porque el feminismo hace sentir el aliento de nuestras abuelas, que son todas las mujeres que desde el origen de la historia han pensado, dicho y escrito libremente en contra del poder establecido y a costa muchas veces de jugarse la vida y casi siempre de perder la, entre comillas, reputación. De todas las mujeres que con su hacer han abierto los caminos por los que hoy transitamos y a las que estamos profundamente agradecidas. En eso consiste la capacidad emancipadora del feminismo. El feminismo es como un motor que va transformando las relaciones entre los hombres y las mujeres, y su impacto se deja sentir en todas las áreas del conocimiento. El feminismo es capaz de percibir las trampas de los discursos que adrede confunden lo masculino con lo universal, como explica Mary Nash. Esa es la revolución feminista, no es una teoría más. El feminismo es una conciencia crítica que resalta las tensiones y contradicciones que encierran esos discursos. Asegura Amelia Valcárcel que el feminismo compromete demasiadas expectativas y demasiadas voluntades operantes. Incide en todas las instancias y temas relevantes, desde los procesos productivos a los retos medioambientales. Es una transvaloración de tal calibre que no podemos conocer todas sus consecuencias, cada uno de sus efectos puntuales, ya sea la baja tasa de natalidad, la despenalización social de la homofilia, la transformación industrial, la organización del trabajo. Nada nos han regalado y nada les debemos. Ya que hemos llegado a divisar primero y a pisar después la piel de la libertad, no nos vamos. Fin de la cita. Ese es el espíritu del feminismo, una teoría de la justicia que ha ido cambiando el mundo y trabaja día a día para conseguir que los seres humanos sean lo que quieran ser y vivan como quieran vivir, sin un destino marcado por el sexo con el que hayan nacido. Ángeles Mastretta decía: educar seres humanos valientes, dueños de su destino,
tendría que ser la búsqueda y el propósito primero de nuestra sociedad, pero no siempre lo es. Empeñarse en la formación de mujeres cuyo privilegio, al parejo del de los hombres, sea no temerle a la vida y por lo mismo estar siempre dispuestas a comprenderla y aceptarla con entereza, es un anhelo esencial. Creo que este anhelo estuvo y sigue estando en el corazón del feminismo, no solo como una teoría que busca mujeres audaces, sino como una práctica que pretende de los hombres el fundamental acto de valor que hay en aceptar a las mujeres como seres humanos libres, dueñas de su destino, aptas para ganarse la vida y para gozarla sin que su condición sexual se lo impida. Fin de la cita. El feminismo es la linterna que muestra las sombras de todas las grandes ideas gestadas y desarrolladas sin las mujeres y en ocasiones a costa de ellas. Democracia, desarrollo económico, bienestar, justicia, familia, religión. Las feministas empuñamos esa linterna con orgullo por ser la herencia de millones de mujeres que, partiendo de la sumisión forzada y mientras eran atacadas, ridiculizadas y vilipendiadas, supieron construir una cultura, una ética y una ideología nuevas y revolucionarias para enriquecer y democratizar el mundo. La llevamos con orgullo porque su luz es la justicia que ilumina las habitaciones oscurecidas por la intolerancia, los prejuicios y los abusos. La llevamos con orgullo porque su luz nos da la libertad y la dignidad que hace ya demasiado tiempo nos robaron en detrimento de un mundo que sin nosotras no puede considerarse humano.